Los grados de libertad para los mecanismos tienen un concepto diferente a lo que se llevaba en la estática. En la estática se conocía como grados de libertad la cantidad de movimientos que podía realizar un empotramiento o un apoyo para una pieza que se analizara estáticamente. Es decir, si teníamos, por ejemplo, un poste anclado al piso, este poste anclado al piso tendría 0 grados de libertad en la estática, ya que no podría desplazarse en el eje X, desplazarse en el eje Y o desplazarse en el eje Z. Estos desplazamientos no se pueden realizar, tampoco se pueden realizar momentos en los mismos ejes mencionados, momento en X, Y y Z. Entonces este objeto tendría 0 grados de libertad. Recuerdo otra vez, insisto, esto era en la estática. Ahora bien, para mecanismos tenemos una situación diferente. En mecanismos, los grados de libertad será el número de parámetros necesarios para determinar las posiciones de todos los elementos del mecanismo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un mecanismo, podríamos saber las posiciones de cada uno de sus elementos, las posiciones espaciales de cada uno de sus elementos con respecto a un punto de referencia del elemento. Por ejemplo, este sería el elemento A, que es la bancada o el eslabón aterrizado, el elemento B, el elemento C, D y E. Entonces, estos eslabones que forman este mecanismo, para determinar la posición en la que se encuentra cada uno, tenemos que tener datos de entrada. Estamos dando por sentado que debemos de conocer las dimensiones geométricas de cada uno de los eslabones, es decir, la distancia que existe entre los dos apoyos, que sería el eslabón A, la distancia que existe entre estas dos juntas para el eslabón B, etcétera. Entonces, los datos de entrada podrían ser un ángulo, por ejemplo, el ángulo del eslabón B y el ángulo del eslabón E. Entonces diríamos que este mecanismo tiene 2 grados de libertad, que necesitamos conocer 2 datos de entrada aparte de los geométricos para determinar las posiciones de cada uno de estos eslabones, así como poder también determinar la velocidad una vez que este mecanismo se encuentra en movimiento. Para el cálculo de grados de libertad necesitamos una ecuación, que es la ecuación 3n-1 por 2 J1 menos J2. Esta ecuación ocupa m, que m es el número de grados de libertad, n minúscula, que es el número de eslabones, j, que es el número de pares inferiores, y J2, que es el número de pares superiores. Recordemos las definiciones. M es el número de grados de libertad, N es el eslabón, los eslabones son los elementos que conforman el mecanismo, los pares son las uniones entre estos eslabones. Un eslabón puede estar unido a uno o más elementos y estos son los pares. Los pares se dividen en pares inferiores y pares superiores. Los pares inferiores son aquellos que solamente permiten un movimiento y los pares superiores son los que permiten 2 movimientos. Esta ecuación es conocida como el criterio
de Grubler-Kutzbach. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, trabajemos con el mecanismo de biela, corredera, manivela, que es el que se ocupa en los pistones en las máquinas de combustión interna. Tenemos aquí un eslabón 1 o bancada que va a consistir de toda esta zona: el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. Vamos a ver. Entonces, según nuestra ecuación, n será igual a 4. El número de pares inferiores será las uniones entre cada uno de los eslabones. Entre el eslabón 1 y el eslabón 2 tenemos un par inferior. Entre el eslabón 2 y el eslabón 3 también tenemos un par inferior. Entre el eslabón 3 y el eslabón 4 tenemos otro par inferior. Y entre el eslabón 4 y el eslabón 5 tendríamos un último par inferior, teniendo 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, entonces si sustituimos, tendríamos que m es igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4. Ya vimos todos los eslabones, entonces J2 es igual a 0. Y entonces tendríamos 4 menos 1 son 3, 3 por 3, 9. Y 4 por 2 son 8. En consecuencia, el número de grados de libertad para este mecanismo es 1. Significa que solo necesitamos un dato de entrada para conocer las posiciones de todos los elementos del mecanismo. Y en este caso el dato de entrada podría ser el ángulo θ al que se encuentra. Suena razonable y coherente, ya que al ángulo θ para la posición de la manivela, es decir, la manivela es la que va a realizar el movimiento de revolución aquí, la manivela a cada posición en la que se encuentre desplazará a la biela. A su vez, la biela impulsará al pistón y dependerá de la posición en la que se encuentre la manivela. El pistón solamente depende de la biela. En consecuencia, las posiciones de este mecanismo se pueden determinar únicamente conociendo como dato de entrada el ángulo al que se encuentra la manivela. Y como recordamos hace un momento, dije las dimensiones geométricas de nuestros elementos del mecanismo. Como segundo ejemplo, vamos a calcular los grados de libertad para un mecanismo de 4 barras. El mecanismo de 4 barras lo podemos dibujar de esta manera. Tendríamos nuevamente el elemento 1 o aterrizado o bancada, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Por eso es un mecanismo de 4 barras. Entonces tendríamos que n es igual a 4 y ahora podemos determinar también el número de pares inferiores. El número de pares inferiores, tenemos 1, 2, 3, 4 pares inferiores. No existen pares superiores, es decir, sería igual a 0. Y al sustituir en nuestra ecuación, tenemos que es 3 por 4, que menos 1, menos 2 por 4. Y obtenemos nuevamente que es 4 menos 1 son 3, 3 por 3, 9, menos 4 por 2, 8. Entonces nuevamente para este otro mecanismo tenemos que m es igual a 1, es decir, tenemos un solo grado de libertad en mecanismos y que el ángulo de entrada, ya sea del elemento 2 o del elemento 4, nos determinarán las posiciones y velocidades para los demás elementos entre sí.
Por último, vamos a calcular los grados de libertad para este mecanismo que había mencionado que tenía m igual a 2. Vamos a ver si lo podemos calcular. Tendríamos el eslabón 1 aterrizado, el eslabón 2, eslabón 3, eslabón 4 y eslabón 5. Tendríamos n igual a 5. Las juntas o pares inferiores tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tampoco tenemos, como en los otros casos, juntas o pares superiores. Entonces vamos a sustituir y determinamos que m será igual a 3 por 5 menos 1 menos 2 por 5 menos 0. 5 menos 1, 4, 3 por 4, 12, menos 5 por 2, 10. En consecuencia, m será igual a 2. Como lo había mencionado hace rato, el mecanismo necesita dos parámetros de entrada. Vamos a analizarlo un poco. Si conocemos el ángulo θ, sabríamos dónde se encuentra este eslabón sin lugar a dudas con respecto al eslabón 1. Pero el eslabón 3 y el eslabón 4 se pueden encontrar en dos posiciones si es que el eslabón 2 y el eslabón 5 están a estos ángulos. Una posición es la que se puede observar aquí y otra sería en espejo hacia arriba. Entonces no tendríamos certidumbre de cuál es la posición correcta en la que se encuentran estos dos eslabones. De ahí que necesitamos conocer el ángulo que se dé entre estos dos eslabones y ahora sí conocemos la posición del eslabón 2, la posición relativa entre el eslabón 3 y el eslabón 4 y el eslabón 5 solamente tiene una respuesta, no necesitamos un dato extra para conocer la posición del eslabón 5. En consecuencia, sí tendríamos que conocer dos datos para determinar las posiciones relativas entre todos los elementos de este mecanismo.